Buenos días, estamos en un nuevo capítulo de Tres Filtros, porque lo que hablamos aquí es bueno, es necesario y es útil. Estamos con Sarita Miño, psicóloga clínica, una joven profesional. Bienvenida a Tres Filtros, Sarita. Muchas gracias por la invitación también. ¿Cómo ha estado estos días? Muy bien, Sarita. Vamos ahí. A ver, Sarita, cuéntele a Tres Filtros, ¿quién es Sarita Miño? Bueno, como ya mencionó, yo soy psicóloga clínica graduada en la Universidad Técnica de Ambato. Dentro de mi carrera tuve la oportunidad de hacer pasantías principalmente en 2 hospitales de la ciudad de Ambato, en el hospital regional, que es el hospital más grande de la ciudad, y también en el hospital municipal Nuestra Señora de la Merced. Ah, qué bueno. ¿En qué colegio estuvo? Estudié todo el colegio en el Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué tal le pasó en el colegio? Bien, es un colegio muy bonito, bueno, era en mi tiempo un colegio muy bonito, me tocó graduarme en una de las últimas generaciones solo de mujeres. Ya, qué bueno. ¿La escuela? ¿Qué escuela estuvo? Bueno, en la escuela sí estuve en algunas, estuve en el Liceo Policial, en la escuela que es en Izamba, también estuve en la Providencia y en una escuelita Hispanoamérica en Riobamba. Ah, qué bueno, qué bueno. Jovencita, está muy jovencita, vamos a llenarnos el país de gente buena, gente profesional para las nuevas profesiones, psicóloga clínica. La familia, ¿qué tal la familia? Cuéntenos el papá, la mamá. Papá es buen amigo mío también, ¿no? Bueno, mi papá ha trabajado muchísimos años en un diario de aquí de Ambato, del Heraldo. Ya tiene muchos años igual ejerciendo su profesión, él es periodista. Ahí hemos visto unas bonitas fotos con la mamá. Ah, sí, eso es del día de mi graduación, que me acompañaron igual mis padres. Mi mamá es contadora, ella también ya tiene muchos años en su profesión y es muy buena profesional, al igual que mi papá. Ah, qué bueno, qué bueno. Se llevan bien con la familia. Sí. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4. Qué bueno. ¿Ustedes? La segunda, mi primer hermano igual, él ya es graduado de la Universidad Técnica de Ambato mismo, él es ingeniero en telecomunicaciones. ¿Todos son solteros? Todos. ¿El Puchito qué edad tiene? Tiene 13 años él. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, Sarita, vamos a entrar a hablar un poquito sobre el tema de su profesión. ¿Qué le parece? ¿Estamos de acuerdo? Claro, estamos de acuerdo. Chévere. En nuestra sociedad vamos teniendo una serie de problemas, de enfermedades mentales, ¿no? Tenemos este caso de los suicidios. Dice que para el suicidio hay una serie de factores que influyen para que una persona tome una decisión tan drástica como estas, ¿no? Por ejemplo, se habla de la esquizofrenia, se habla de la depresión, se habla de trastornos bipolares, también se hablan de factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, usted ve, en nuestro país ahora tenemos una sociedad violenta, con delincuentes. ¿Cómo influye eso en una persona para tomar una decisión tan drástica? Bueno, como mencionó, existen 2 factores detonantes, digámoslo así, para este problema, que si es un problema en la sociedad debería ser tomado como tal, pero no es tomado como un problema nacional. Existen los factores, como usted mencionó, internos y externos. Los externos obviamente son los factores medioambientales del medio ambiente, y los internos pueden ser, como lo mencionó, enfermedades, trastornos mentales, puede también llegar a ser por una enfermedad física, como lo dicen. Existen muchas, digámoslo así, como que comorbilidades, que son 2 trastornos que se pueden dar al mismo tiempo. Bueno, en Ecuador existen varios factores que hacen que las personas lleguen a este punto. Principalmente los factores económicos en la actualidad y la realidad post-COVID que estamos viviendo ahora. Mucha gente se quedó sin trabajo, sin la mitad de su familia, entonces esto... Los hogares se han quedado sin padres. Claro, los hogares se han quedado totalmente destruidos tras la pandemia. Bueno, y también hablando antes de la pandemia, ya en los casos de suicidios y a nivel nacional comenzaron a incrementar, como por ejemplo hay unos estudios del INEC de justo antes de la pandemia del año 2018-2019 más o menos, que detallan todas estas cosas y todas las razones, todos los que se ha podido encontrar de lo que se ha documentado sobre este tema.
Por ejemplo, en las investigaciones del INEC podemos encontrar que existen muchos factores que les llevaron a las personas a hacer esto. Justamente antes de la pandemia y cuando supuestamente todo estaba no bien, pero se estaba llevando la vida con una normalidad, digámoslo así. Bueno, justo en estas investigaciones, en estos reportes del INEC, mencionaban que existen varios intentos o existen varias formas de saber o de anticipar estos intentos suicidas. Pero lamentablemente, como la principal manera de obtener esta información es mediante los hospitales públicos de aquí del Ecuador, el registro no se llevaba adecuadamente. Por ejemplo, digamos, alguien trataba o atentaba contra su vida y de diferentes maneras, ¿no? Puede ser la más común, que es ingiriendo químicos, yo que sé, cloro, desinfectante, veneno para ratas, veneno para cualquier tipo de alimaña, y también fungicidas y todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de plantas y todo eso. Sarita, o sea, a su criterio, la pandemia afectó mucho en la vida familiar, en la vida personal de las personas. Eso de estar encerrados, además de que obviamente con la pandemia o post-pandemia, mucha gente perdió el empleo, perdió el trabajo, ¿no? Bueno, sí, la pandemia afectó de una manera incrementada todas estas afecciones, porque no sé si recuerde, pero cuando comenzó la pandemia, unos 6 meses ya en la pandemia, comenzaron en las noticias a mencionar que el incremento de violencia intrafamiliar aumentó más del 50%, más del 40%, y eso seguía incrementando con el paso de la pandemia. Obviamente esto también llevó a que los problemas los problemas que ya tenían desde antes, ahorita, durante la pandemia se dispararan al cielo. O sea, ya no veían cómo hacer más, porque primero no podían salir, no podían ni siquiera tener una fuente de trabajo, y obviamente como estos niveles de violencia intrafamiliar ya estaban antes de la pandemia, en un ambiente cerrado, en un ambiente que no se puede escapar, la persona que sea la violenta dentro de ese círculo familiar no iba a cambiar para bien, iba a cambiar para mal. Entonces, iba a aumentar el sufrimiento de las esposas, el sufrimiento de los hijos incrementó mucho más de lo que ya estaba. Entonces, esto también llevaba a que estas personas tomen la decisión de terminar con su vida, claro. ¿Qué medidas preventivas podríamos tomar para evitar estos actos tan dolorosos, ¿no?, como es el suicidio? Bueno, es que desde mi punto de vista es un poco complicado. ¿No se puede prevenir? No, sí se puede prevenir, pero es un poco complicado de estructurar un plan para la prevención, porque mediante la psicoeducación se puede hacer maravillas, como por ejemplo informar a la comunidad cuáles son los aspectos que les hacen sospechar de que tienen depresión, los aspectos que les hacen sospechar de que podrían estar sufriendo un trastorno bipolar o cualquier tipo de trastorno. Pero no toda la gente acepta esta psicoeducación, no toda la gente acepta que tiene un problema. En la actualidad, si bien ya aceptan un poco más lo que es la salud mental, o la salud general del cuerpo, porque tenemos que tener en cuenta que para que una persona esté saludable no solo hay que ir al médico, claro. O sea, es un trabajo multidisciplinar entre todos los profesionales de la salud, es médico, psicólogo, nutricionista, dentista, pero no... una salud integral. Exacto, pero lamentablemente en nuestra sociedad, en nuestro Ecuador, no es posible acceder a tantos profesionales de la salud, claro, por problemas económicos. Comenzaba Sarita con un psicólogo y decía que deberíamos trabajar en el tema de prevención ya. Vivimos en una sociedad conflictiva, no solo el país, porque hay que decirlo, el mundo en general, hay mucha violencia, hay drogas, hay crímenes, hay asesinatos. Entonces vivimos en un mundo difícil, la situación económica que difícil, hay mucha migración, todos esos factores están destruyendo el núcleo familiar. Cuando abandonan el núcleo familiar, padre, madre, por causa que sea, se destruyen a los hijos también. Claro.
¿Qué criterio tiene usted? ¿Deberíamos trabajar en prevención desde los niños para que tengan esa fortaleza mental para afrontar estos problemas? Bueno, desde mi punto de vista, se debe trabajar a nivel familiar. Como esté formada la familia. No desde los niños. No, porque los niños hacen lo que los papás hacen. Yeah. O sea, y la familia es así, los niños aprenden de los papás, los Sin niños duda, aprenden de los abuelos, aprenden de los hermanos mayores o desde su cuidador los principal. hijos son lo que son los padres, en buena medida. Exacto, porque son los que se encargan de la crianza de los niños. Entonces, conforme siguen creciendo, siguen desarrollando ya su individualidad, pero mientras son pequeños se guían más de sus padres. Entonces lo que para mí se tendría que hacer es trabajar a nivel familiar, pero no siempre hay esa predisposición por parte de los padres, como por ejemplo si hablamos de educación sexual, es algo muy importante porque los niveles o los embarazos adolescentes en el país son demasiados y eso no está bien, porque hasta para un embarazo hay que tener madurez física principalmente, pero también psicológica, porque para ser padres se debe ser maduro, o sea, debe tenerse una buena base para poder criar bien a un niño. No cualquiera puede ser padre. No cualquiera puede ser padre, y menos a una edad tan corta. Y hay que cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Claro, económicas, morales, mentales, porque emocionales, claro, porque hay gente, hay jovencitas, hay, lo que sea, gente que no está preparada para ser padres, que tiene hijos. Entonces, cuando uno no se está preparado para algo que es tan importante como crear una familia, obviamente va a tener más errores que aciertos. O sea, y ahí se puede dar violencia infantil, obviamente la separación de los padres, puede ser que el padre sea padre desobligado y ya nunca más vuelva, puede ser que la madre sea una madre desobligada y nunca más vuelva. Entonces el que sale afectado aquí es el niño, porque los padres pueden irse y pasar su vida, formar otra familia y olvidarse de la familia que tenían antes, y tranquilamente pueden hacer otra más. Entonces el afectado aquí es el niño que nace con padres no preparados. Eso tenemos que llamar la atención a los padres, ¿no? Para ser padre hay que estar preparados y hay que saber el alcance de la responsabilidad que asumimos. Claro. Ellos, padre, madre, pueden, como usted dice, formar nuevos hogares, pero los hijos, ellos no. Y ellos serán siempre nuestros hijos. A ver, siga, Sarita. Por eso, retomando la idea que yo le digo sobre la educación sexual, hasta ahora, por motivos religiosos, por motivos morales, lo que sea que quieran ponerle de excusa, hay gente que se niega a que sus hijos reciban una educación sexual como tal. Y eso es sumamente importante, porque primero podemos evitar los embarazos adolescentes. No es que con una clase de educación sexual ya no vayan a hacer nada, pero se puede evitar por medio de la educación. Por medio de la educación se puede evitar la transmisión de enfermedades, la transmisión de enfermedades que se dan por medio del sexo. Pero hay gente que todavía se niega a que sus hijos vean eso, o se niega a ver eso ya en su edad adulta, porque les da vergüenza, porque para ellos no está bien, porque así les criaron, etcétera. La educación es necesaria para Exacto. todo. La educación nos va a sacar de la ignorancia. Exacto. La educación nos va a sacar de este subdesarrollo que vivimos. Los síntomas. Una persona que le lleva a tomar esa decisión de suicidarse, ¿tiene síntomas previos? Obviamente. ¿Cuáles serían estos síntomas? Para que haya un intento suicida o un suicidio ya como tal, obviamente hay antecedentes. Primero puede que haya pensamientos suicidas, actos suicidas, ideaciones suicidas. ¿Cuál es la actitud de una persona que está pensando suicidarse? La actitud, la forma de ser. Está triste, está deprimido, no le importa el mundo, no quiere a nadie, no le importa nada. Es que ¿son síntomas o no? Sí, es de paciente a paciente, la verdad, porque una persona puede ser, diagnosticada con depresión, pero la persona sabe camuflar ante los demás. Entonces, y si hay ejemplos, si hay casos en los que una persona termina por acabar con su vida y la familia se lamenta porque ante ellos era feliz, o ante ellos hacía bromas, ante ellos se reía, hablaba, lo que sea. No necesariamente exterioriza sus sentimientos. Exacto, pero eso es de paciente a paciente. No es que todo es una regla y todos sean iguales. Por eso
bueno, el profesional que trata, sea psiquiatra o sea psicólogo, en casos digamos, trastorno depresivo mayor, que ya se le ve al paciente o ya se le detecta al paciente que está sumamente mal, porque él exterioriza lo que siente, es decir, y exterioriza sus ideas suicidas. O sea, puede venir y decir en consulta: sabe que yo el otro día estaba cruzando la calle, pero justo se me pasó un pensamiento que mientras pasaban los carros yo debía cruzarme. Esa es una ideación suicida, pero que no llega a acto suicida. Entonces también hay ocasiones en que los pacientes, en que las personas comienzan a autoinfligirse, o sea, se lastiman, yo qué sé, se aruñan, se jalan el pelo. Esos obviamente son síntomas. Pero, como decía, yo creo que cuando el profesional, ya sea médico, yo qué sé, que vaya con el nutricionista y se le escape ahí que pensó esas cosas, porque hay gente que toma confianza con el profesional que está yendo, y obviamente le verbaliza lo que siente, ya sea de cualquier tipo, sea fisioterapeuta, enfermera, lo que sea. Bueno, yo creo que este tipo de personas o este tipo de pacientes que ya verbaliza su ideación o que ya verbaliza sus intentos, debe ser tratado por un grupo multidisciplinar, especialmente un psiquiatra y un psicólogo, porque no todos los psiquiatras son aptos para dar psicoterapia. Entonces, lo que se necesita aquí es la medicación y la terapia. Pero hay gente que solo va al psiquiatra porque su psiquiatra es preparado, porque su psiquiatra siguió una maestría en psicoterapia. Y si encuentra un psiquiatra así, o sea, mucho mejor. ¿Y cuál es el más apto para tratar a esta gente con estos factores que pueden influir para un suicidio? ¿El psicólogo clínico o el psiquiatra? ¿O los dos? Yo creo que los dos, en equipo. Pero los dos. La economía no da, Sarita. Exacto, la economía no da. Profesionales. Ajá, entonces depende del trastorno que esté padeciendo, porque digamos, con trastorno bipolar tienen sus altos y bajos, con el trastorno límite de la personalidad también tienen sus altos y bajos. ¿Hasta dónde llega el psicólogo y hasta dónde inicia el psiquiatra? El psicólogo llega hasta que vea que su paciente necesita medicación. Los psicólogos no pueden medicar. Obviamente hay psicólogos que se toman el atrevimiento, digo yo, de medicar, pero no, eso no es correcto. No es correcto, no está autorizado. No puede recetar. Entonces no se puede recetar ni recomendar medicación, pero se puede derivar al psiquiatra. Muy bien. Sarita, un paciente que ya se intentó suicidar, ¿podría volver a intentarlo? ¿Qué tratamiento podría hacerlo para de alguna manera controlar estos impulsos suicidas? Si ya lo intentó, es probable que lo vuelva a intentar. Por eso, bueno, depende también cuando un paciente que ya haya tenido un intento autolítico regresa, se debe tener en cuenta que hay un proceso para llegar a todo esto. El paciente autolítico ya hizo algo, tuvo que ser internado por el intento que haya sido, o sea, ya por múltiples intentos que haya tenido o lo que haya hecho. Debe ser internado en el hospital para que pueda haber un historial, o en su historial clínico se muestre lo que hizo y por qué lo hizo, porque en el hospital se debe tomar, desde el intento autolítico mediante consumo de fungicida. En el hospital deben ingresar que el paciente se tomó esto, entonces ya lo determinan como digamos trastorno bipolar, pero fue ingresado por ingerir tóxicos. El diagnóstico. No es el diagnóstico psiquiátrico, digámoslo así, pero al momento de que ingresa al hospital debido a un intento autolítico, ingresa por el intento autolítico. O sea, intoxicación por alcohol, intoxicación por medicamentos, intoxicación por fungicidas, lo que sea. Entonces, ese registro se debe llevar para que los profesionales que le atiendan, porque obviamente se tiene que quedar en el hospital hasta que se intoxique y sepan su historial. Lo que viene ahí después es que el profesional de la salud mental, o sea, los psicólogos, deben saber qué hizo y obviamente, pues, exacto, y cuestionarle por qué lo hizo, pero de una manera
que el paciente no se sienta atacado, no se sienta juzgado y pueda verbalizar todo lo que está pasando para poder comenzar a hacer una terapia estructurada para que el paciente pueda recuperarse. Y obviamente si digamos tiene otros síntomas como anedonia, que es que ya no quiere hacer nada, falta de sueño o exceso de sueño, cuando ya no quieren a veces los pacientes ni comer, o sea, se debe y también intentar ver si el tratamiento que está llevando con el psicólogo puede ingresar la medicación del psiquiatra. O sea, hay varios síntomas que nos anticipan que alguien puede tener estos síntomas suicidas. Claro. Tenemos que estar así, conscientes la familia. Ajá. ¿Qué recomendaría usted? Eso, que la familia esté atenta, el profesional de la salud, bueno, mental, sea psicólogo, sea psiquiatra, debe tener en cuenta o debe analizar el entorno social de esa persona, porque puede que el principal problema que esté teniendo para que tenga estas ideaciones, estos intentos, se encuentre dentro de la familia, ya sea, yo que sé, violencia intrafamiliar, también violencia sexual, violencia física que ejerzan la familia contra el paciente, o en el caso, exacto, o en el caso de digamos de adolescentes, actualmente hay mucho maltrato entre compañeros, el bullying que le llaman ahorita, es demasiado, hay ocasiones en que... Sarita, pero el bullying ha habido toda la vida. Exacto, pero ahora... Nosotros ya tenemos nuestra edad, pero cuando éramos niños también teníamos el bullying. ¿El bullying de ahora será similar al de antes? ¿O los humanos de antes somos diferentes a los de ahora? Obviamente somos más vulnerables ahorita. La gente nunca va a ser igual a sus padres, a sus abuelos, o sea, en cada generación cambia el tipo de cómo perciben las cosas alrededor, pero actualmente los chicos, bueno, algunos chicos sufren mucho por la mano de sus amigos, por lo que usted también dice, o sea, pongamos que abuelo respetuoso, padre respetuoso, pero algo pasó con la generación actual que no le importa el bienestar de los demás. Entonces estos chicos comienzan a hacer grupos por querer encajar, digamos, en un grupo específico, y comienzan a molestar, a atormentar, a lo que sea, a los demás chicos que les ven más vulnerables. Entonces, y esto también se debe a que bueno, como usted ya mencionó, o como ya dijo, la sociedad actual es muy violenta. Entonces estos chicos puede que estén igualmente sufriendo de abuso por parte de sus padres, por parte de sus hermanos, les pegan mucho, les hacen lo que sea, y ellos quieren hacer lo mismo con alguien que ven más débil. O sea, es una cadena de abuso la que se vive en ocasiones. Y llegan, obviamente, ellos ven qué niño es más vulnerable, qué niño es más delicado, qué niño es más débil. Se abusan del que es más débil, ¿no? Obviamente se abusan del que es más débil. El aguado, el aniñado. Exacto, y estos niños son los que después ya no quieren ir a la escuela, porque ahí obviamente les pegan. Y no es que todos los profesores sean así, pero hay profesores que no toman como importante esto del abuso entre compañeros. Entonces igual dicen, es que esto es normal, es que esto son adolescentes, son niños, son jóvenes, son lo que sea, pero hay ocasiones en que estos niños, adolescentes, jóvenes ya llegan a infringir violencia física con otros. O sea, llegan los niños a su casa golpeados, ya llegan sin los cuadernos, llegan con las maletas rotas. Y los padres tienen que fijarse, ¿no? Exacto, y a los padres puede que se fijen ya cuando es muy tarde, porque como esta persona débil, vulnerable, calla, no quiere hacerle preocupar a sus papás, o si yo le digo a mi papá, él me va a pegar porque yo no me defendí. Pero ¿cómo se va a defender un solo niño con un grupo de 5 o 6? Obviamente no puede. Entonces le molestan en el colegio, y según el tipo de padre o como sean los padres, llega, les dice, papá, mamá, me rompieron mis cuadernos, ¿y ahora qué hago? Y los papás lo que hacen es incriminarle al hijo, culparle al hijo. Bueno, esa era la escuela anterior, ¿no? Que nuestros padres nos decían, por eso eres hombrecito, pues no, tienes que defenderte. Pero ya no funciona eso, ¿no es cierto?
Mucho menos cuando hay grupos de 6 Cuando niños. hay grupos es muy difícil defenderse. Y tampoco creo que la solución sea la violencia. No, la solución no es la violencia. Responder con más violencia. Exacto. Lo ideal sería intervenir en el círculo familiar de todos estos niños, pero obviamente en el sistema educativo eso no funciona. No funciona. O sea, puede hacerse una denuncia, puede hacerse una demanda, puede presentarse todo lo que pueda presentarse, pero si en el círculo familiar de este niño abusador los papás no aceptan que está mal, obviamente nunca nada va a cambiar. ¿Y cómo funciona, Sarita, en nuestro medio una escuela, un colegio con un psicólogo para 5.000, 6.000 personas, estudiantes? No puede funcionar así. Es un trabajo me han dicho que es un trabajo muy demandante, obviamente. Los psicólogos, bueno, depende de qué psicólogo tenga la unidad educativa, porque hay unidades educativas que cuentan con odontólogo, médico, psicólogo clínico y psicólogo educativo. Entonces, ellos se pueden repartir más del trabajo, pero en cambio hay unidades educativas que cuentan solo con un psicólogo educativo. Obviamente él hace su trabajo y lo hace bien, pero no puede hacer lo que otro profesional haría. Y también dentro de la escuela, aunque estoy trabajando un psicólogo clínico, dentro de la escuela no está permitido en dar terapia. O sea, él hace su trabajo, lo que puede hacer, coger las quejas, coger de los profesores, coger las quejas de los niños, obviamente se redacta su informe. Redactar a denuncias nada más. Claro, el psicólogo o el profesional que esté a cargo del DES. El profesional que está a cargo del DES en cada institución, si digamos hay una denuncia de que encontraron una niña que ha sido abusada en su círculo familiar, obviamente él coge, hace su informe, informa a las autoridades de la institución. Lo que él hace es dar acompañamiento a estos estudiantes que han sido abusados o que han sido maltratados o lo que sea, y los ayuda a poner una denuncia o les ayuda a ser tratados en el sistema público, es decir, en el hospital. Sarita, producción, ya veamos ese video de Teleamazonas. Casi me olvido eso. Según la Policía Nacional, en el 2022, los suicidios superaron a las muertes violentas en Quito. Entre las principales causas están problemas familiares, sentimentales, económicos, escolares y mentales. Pueden ser situaciones predisponentes, signos y síntomas de verificación que realmente sea un link, como llamarlo así, para que la persona esté pensando en terminar con su vida, o que inclusive pueden haber ya intentos suicidas previos. En lo que va del año, según los datos de la Policía Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito se registraron 97 suicidios, de los cuales 77 han ocurrido en casas y 5 en hospitales, dejando en menor proporción el suicidio en lugares públicos. Sarita, problemas familiares, problemas emocionales porque rompió con su enamorada, problemas económicos. ¿Cómo le ves esto? Los problemas económicos ahorita son la principal causa de todos los problemas en el Ecuador, porque obviamente hay gente que se quedó sin trabajo, hay gente que tiene trabajo pero no les pagan ni siquiera el mínimo, entonces el básico, no hay prestaciones, trabajan 10 horas, 11 horas, 12 horas por menos del sueldo básico, entonces obviamente deben llevar sustento a sus casas y por llevar este sustento se va a descuidar el círculo familiar. Claro. No es culpa de la persona que no está en su casa, claro, es culpa del sistema, pero obviamente va a tener repercusión en su círculo familiar, sus hijos, su esposo, su esposa, lo que sea. ¿Cuál sería su recomendación a las autoridades directamente? Regular para todo, tratar de manejar este tema, ¿no? No es que vamos a eliminar. Pero hay que mejorar, ¿no es cierto? O sea, regular el sistema en el que se contrata a la gente, regular el sueldo mínimo, regular todas estas prestaciones, permitir que las personas tengan un trabajo digno, como lo dicta la ley, o sea, estable, de 8 horas, un trabajo estable, permanente, con las horas que debe trabajar. Regular a esos jefes que por decir que se ponga la camiseta les tienen ahí trabajando esclavos.
como esclavos, como bestias, y no les permiten llegar a Muy su bien, casa. Sarita, muy bien. ¿Cuál sería su recomendación a las familias? O sea, en general, a las familias, mantener, que se fijen cada uno en el otro, mantener que se den cariño, que se den afecto. Sí, mantener que comunicación entre ellos. Comunicación. Claro, formar una red de apoyo fiable. Obviamente no recurrir a los actos de violencia, porque hay veces que se justifican los maltratos hacia el maltrato infantil, porque así me crió mi papá, así me crió mi mamá, entonces yo también voy a hacer lo mismo con mi hijo. Pero hay una diferencia entre, obviamente hay gente que defiende, yo que sé, una nalgada, un golpecito en la cabeza, que hay ocasiones que ayuda y ocasiones que no, pero en cambio hay gente que es extremista, que coge los cables de la plancha, le parte la cabeza, que coge los palos de escoba, le parten la cabeza por haber sacado 6, que le bota agua helada, que le quema las manos, porque ha habido ejemplos y ha habido en las noticias de mamás que porque que el bebé está llorando, la plancha caliente en las manos, que porque el bebé está llorando, el agua caliente en la cara. Entonces Sarita, eso ya es otro tipo de violencia. Eso funcionó en nuestra época a lo mejor, y hay que evolucionar, hay que cambiar. Los padres tenemos que cambiar la visión, tenemos que comprender y entender mejor a los hijos. ¿Cuál sería su recomendación al paciente que tiene estos síntomas? ¿Cree que es justo, se justifica que quiera suicidarse? Teniendo una vida tan linda, tan hermosa, con problemas como todos, pero hay que vivir la vida. Es que desde la perspectiva de cada persona, la vida no puede ser linda y hermosa, porque hay situaciones de violencia sexual dentro de las familias, en especial en niñas y niños menores de 15 años, porque hay muchos casos de abuso en infantes también. Entonces, cuando eso pasa y los padres no aceptan, porque obviamente, y en la actualidad sigue habiendo esos casos, no sé, tíos, abuelos, hasta padres, les causan este tipo de daño a sus hijos, y no hijas, o sea, no individualmente mujeres, sino hijos e hijas, niños y niñas, por defender la familia, entre comillas, la familia porque sangre, nunca se hace la denuncia, el abusador sigue abusando de la víctima hasta que pueda, hasta que se canse. Hay que cortar eso, ¿no? Y obviamente esta persona abusada va a tener tantos problemas, va a tener tanto daño, que no va a haber otra solución. Y tal vez no haya otra solución, porque padre y madre, por defender a abuelo, no le van a dejar tener el tratamiento que necesita, tener la ayuda que requiere. Entonces, la única manera de que esta persona ve de salir de ahí es mediante el suicidio. Y hay ocasiones en que los padres tampoco colaboran a que este problema se desvanezca. Se supere. Exacto. O se pueda tratar. Exacto. Hay muchos problemas que se pueden solucionar mediante la ayuda familiar, mediante el cambio social, pero sabemos que eso no va a ocurrir. En especial el cambio social en moralidades, digámoslo así, de defender a la familia, o en costumbres, que no se va a dar. O sea, y esta gente que defiende al abusador, o esta gente que cierra los ojos ante el problema, no va a cambiar. Nuestra recomendación, Sarita, sería que aquellas personas que están pasando por estos problemas de salud mental acudan al profesional. Obviamente. Acudan a grupos de apoyo. Ajá. Acudan a gente que le pueda ayudar a superar estos momentos difíciles. Exacto. Y no sé si lamentablemente, afortunadamente, obviamente tienen que acudir al sistema de salud público. Se demoran 2 o 3 meses en dar cita, pero es una opción que hay. O sea, puede hacerse y solo. Pero en cambio hay gente que no quiere esperar porque siente que su problema requiere solución inmediata. Sarita, yo creo que debe haber un llamado a las autoridades. Exacto. Ante tantos casos de suicidio, casos de depresión, trastornos bipolares, creo que es fundamental que las autoridades trabajen en la prevención. Ahora nuestras universidades producen psicólogos clínicos, médicos psiquiatras. Es necesario trabajar en esos temas con la población,
en el tema de prevención. Creo que hay que contratar profesionales, hay que trabajar con nuestros jóvenes, con nuestras familias, con nuestros hogares, como usted dijo, para tratar de prevenir esos temas. Quiero, antes de terminar, Sarita, nosotros hemos vivido una campaña electoral bastante fuerte, ¿no? Un poco violenta, incluso se murió un candidato presidencial, y vamos ya han quedado como finalistas 2 candidatos. Usted como psicóloga clínica, sí me gustaría que nos ayude con estas 2 fotos que vamos a ver ahí, de los 2 finalistas, la señora González y el señor Novoa. Son 2 finalistas. Según la teoría de Sigmund Freud, que es un neurólogo, habla que todos tenemos 3 yos. Uno que se le denomina el helio, que potencia generalmente nuestro interior, generando por nuestros deseos impulsivos que se conocen. El otro dice el super-yo, que emerge a nuestros valores morales, creencias y lucha por salir la mejor versión de nosotros, ¿no es cierto? Y el otro yo, el que mantiene el equilibrio entre los 2. Usted, viendo a nuestros 2 candidatos, creo que hemos visto en las redes sociales cómo actúan, cómo ofrecen. ¿Cómo ve las características de cada uno desde su punto de vista profesional, como psicóloga clínica? ¿Cómo les ve a los 2 candidatos en sus actuaciones, en sus ofertas de campaña? ¿Se dirigen a lo que son ellos o hay mucho más de eso? Yo creo que ese es un tema, muy complejo de ver, porque para ser un candidato a cualquier cosa, sea alcalde, prefecto, y en especial un candidato para la presidencia de un país, deben mostrarse seguros, deben mostrarse rígidos en sus opiniones, deben mostrarse también... ¿Transmiten esa seguridad? Claro, los 2 transmiten esa seguridad. Yo creo que la diferencia principal entre los 2 es que la candidata también, aparte de mostrar seguridad en sus palabras, que puede que alguna gente cree que esté bien, otra gente cree que no dice nada, o dice todo y no dice nada al mismo tiempo, ella muestra seguridad en sus creencias políticas. Claro. Porque ella está segura de que, claro, y ella está muy segura de que todo lo que se hizo durante el mandato de sus compañeros es perfecto, está bien, o sea, ella tiene esa seguridad, y esa seguridad se le aplaude, porque hay algunas personas que dudan de lo que hacen, claro. Entonces ella se muestra segura ante todo, ella se muestra, ella refleja que para ella ya está todo ganado, o sea, ya es una seguridad que irradia esta candidata. ¿Y el candidato Novoa, como joven, cómo le ve usted? Yo creo que él, claro, es nuevo, no tan nuevo político, pero en cambio es joven dentro de este, grupo de políticos que se están votando. Bueno, sí, y dentro de este grupo también, porque él es el más joven de todos, me imagino. Entonces, y es la primera vez que él se lanza a algo tan grande como una candidatura para la presidencia, porque si recordamos, el candidato Yacu ya se había lanzado 2 veces. El candidato Herbas igual, el candidato Sonne Hosnell ya era vicepresidente, entonces ellos ya tienen experiencia. Nuevo, ¿no es cierto? Exacto. Que no confronte tanto también. Él, durante el debate, porque sí vi el debate, él confrontó un poco a todos, se mostró seguro, que es algo también que le gustó a toda la gente. A los jóvenes. A los jóvenes. ¿Le gustó eso o no? ¿Le llamó la atención? Sí, durante el su debate. Con la que hablaba, claro, los que decía. Él buscó sus fundamentos para defender lo que él estaba proponiendo, cosa que no hicieron todos los candidatos. Entonces, él tuvo como que un encanto que le gustó a mucha gente, y mucha gente comenzó a seguirle. Y obviamente el país ahorita se divide entre los que apoyan a la candidata y todos los que apoyaban a los demás candidatos. Y obviamente, como todos los demás candidatos perdieron esta contienda electoral, todos o la mayoría se va a unir para apoyar al candidato Novoa. Qué bueno, Sarita. Creo que el tiempo ha volado, y yo le agradezco por sus palabras. Es una joven profesional, psicóloga clínica,
¿Dónde le pueden encontrar si necesitan de su ayuda, de su apoyo, Sarita? ¿Un teléfono, algo? Bueno, como actualmente no tengo yo un consultorio para poder dar, obviamente mediante WhatsApp, mediante medios de redes sociales, sí pueden encontrar. ¿Ya? Mediante el número 098. No, pues díganle, para que la gente le conozca, con confianza. Bueno, mediante vamos, mediante el número 098 43 55 31 3 me pueden realizar cualquier tipo de consultas. O en las redes sociales. O en las redes sociales, que me encuentran como Sara Miño en todas las redes sociales. A las personas que requieren esta ayuda profesional, a las personas que tienen problemas de salud mental, aquí hay una profesional que puede ayudarles y puede colaborarles. Bueno, Sarita, yo le agradezco por haber venido, muchas gracias por sus palabras. Aspiremos que en una próxima ocasión también podamos contar con su valioso aporte. Yo le agradezco y en sus palabras finales. Bueno, yo también le agradezco mucho esta oportunidad que me ha dado de dar mis opiniones, no solamente mis opiniones profesionales acerca de un tema que me corresponde, sino también mis opiniones personales. Entonces, muy agradecida por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, gracias por un programa más de 3 Filtros. Una buena tarde.